Número 7. Verbo número 1. Verb to be, present tense. Interrogative, affirmative and negative sentences. Verbo ser o estar en tiempo presente, frases interrogativas, afirmativas y negativas. Para formar una frase simple, primero va el pronombre y después el verbo más el complemento. Ejemplo, you are a lawyer. You are a lawyer. Tú eres un abogado. Primero va el pronombre, después el verbo. En las frases interrogativas con el verbo to be sucede lo contrario. Primero se pone el verbo y después el pronombre. Ejemplo, are you a lawyer? ¿Eres tú un abogado? Primero va el verbo y después va el pronombre. Entonces, frase afirmativa simple, primero pronombre, después verbo. Frase interrogativa, primero verbo, después pronombre. Entonces, para formar frases interrogativas con el verbo to be, se debe poner primero la forma del verbo an, is o are y después el pronombre. Ejemplos. Are you a lawyer? ¿Eres tú un abogado? Primero verbo, después pronombre. Are you a lawyer? ¿Eres tú un abogado? Para dar una respuesta afirmativa se pone la palabra yes al inicio de la oración y después la frase simple. Pronombre, después el verbo. Yes, I am a lawyer. Sí, yo soy un abogado. Para dar una respuesta negativa se pone la palabra no al inicio de la oración y la palabra not después del verbo. Entonces, no, I am no a lawyer. No, yo no soy un abogado. Hay pronombre, am verbo, no, la palabra que niega la oración después del verbo. No, yo no soy un abogado. No, I am no a lawyer. Is he a painter? ¿Es él un pintor? Primero verbo, después pronombre. Frase afirmativa, yes, he is a painter. Primero pronombre, después el verbo. Yes, he is a painter. Sí, él es un pintor. Respuesta negativa, no, he's not a painter. No, él no es un pintor. Pronombre, después verbo, después del verbo la palabra not. Is she a nurse? ¿Es ella una enfermera? Primero verbo, después pronombre. Respuesta afirmativa, yes, she is a nurse. Primero pronombre, después verbo. Sí, ella es una enfermera. Respuesta negativa, no, she is not a nurse. No, ella no es una enfermera. Pronombre, verbo y después la palabra not. Are you a student? ¿Son ustedes estudiantes? Primero verbo, después pronombre. Cuando yo pregunte a ustedes, cuando les haga una pregunta con el you de ustedes, ustedes responden con el nosotros, we. Entonces, para ustedes, el we. Yes, we are students. Yes, sí, nosotros somos estudiantes. Pronombre, después el verbo. Respuesta negativa, no, we are no students. No, nosotros no somos estudiantes. Pronombre, el verbo y después la palabra not que niega la oración. No, we are no students. No, nosotros no somos estudiantes. Are they mechanics? ¿Son ellos mecánicos? Verbo, después pronombre. Yes, they are mechanics. Sí, ellos son mecánicos. Primero pronombre, después el verbo. Respuesta negativa. No, they are no mechanics. No, ellos no son mecánicos. They, pronombre, are, el verbo, no, la palabra que niega la oración, después del verbo siempre. No, they are no mechanics. Ejercicios de refuerzo. Voy a decir la frase en español, les daré algunos segundos y ustedes la van a traducir al inglés. ¿Eres tú un abogado? Traducido. Are you a lawyer? Sí, sí, yo soy un abogado. Traducido. Yes, I am a lawyer. No, yo no soy un abogado. Traducido. No, I am no a lawyer. ¿Es él un pintor? Traducido. Is he a painter? Sí, él es un pintor. Traducido. Yes, he is a painter. No, él no es un pintor. Traducido. No, he is not a painter. ¿Es ella una enfermera? Traducido.
Is she a nurse? Sí, ella es una enfermera. Traducido. Yes, she is a nurse. No, ella no es una enfermera. Traducido. No, she is not a nurse. ¿Son ustedes estudiantes? Traducido. Are you students? Sí, nosotros somos estudiantes. Traducido. Yes, we are students. No, nosotros no somos estudiantes. Traducido. No, we are no students. ¿Son ellos mecánicos? Traducido. Are they mechanics? Sí, son ellos mecánicos. Traducido. Yes, they are mechanics. No, ellos no son mecánicos. Traducido. No, they are no mechanics. Ahora vamos a hacer el ejercicio contrario. Yo diré la frase en inglés y ustedes la van a traducir al español. Are you a lawyer? Traducido. ¿Eres tú un abogado? Yes, I am a lawyer. Traducido. Sí, yo soy un abogado. No, I am no a lawyer. Traducido. No, yo no soy un abogado. Is he a painter? Traducido. ¿Es él un pintor? Yes, he is a painter. Traducido. Sí, él es un pintor. No, he is not a painter. Traducido. No, él no es un pintor. Is she a nurse? Traducido. Sí, ella es una enfermera. ¿Es ella una enfermera? Yes, she is a nurse. Traducido. Sí, ella es una enfermera. No, she is not a nurse. Traducido. No, ella no es una enfermera. Are you students? Traducido. ¿Son ustedes estudiantes? Yes, we are students. Traducido. Sí, nosotros somos estudiantes. No, we are no students. Traducido. No, nosotros no somos estudiantes. Are they mechanics? Traducido. ¿Son ellos mecánicos? Yes, they are mechanics. Traducido. Sí, son ellos mecánicos. No, they are no mechanics. Traducido. No, ellos no son mecánicos.